Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, sea la hora que sea que nos estén sintonizando. Ya me dijeron que todos los días es domingo en esta pandemia, entonces, pues bueno. Continuamos con el estado del estado, con Oscar Gómez y con Matthew. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Antes que nada, saludos para todos y gracias por sus recomendaciones. Estuvimos recibiendo recomendaciones de mejora en el video pasado. Por ahí ya nos enseñaron ahí por medio de Bretón a ponerle nombre a los videos. La verdad es que traemos una producción muy austera, como ustedes sabrán, pero digo tan austera que nuestro invitado Matthew ya es invitado permanente, porque pues no, los demás nos cobran y no hay cómo pagar, ¿no? Estimado Matthew, muchas gracias por No, acompañarnos ya, nuevamente. ya Eres soy parte de la cotidiano en el familia. programa. Ya voy a empezar a cobrarles con coins, güey. Sí, sí, fíjate que ahí en eso no, en eso sí lo tenemos bien apalabrado con YouTube. Está bueno. No te toca. No, aquí un Mira, gusto de saludarlos. Pues los temas en esta semana han estado muy intensos, ¿no? Han estado buenos, sabrosos para el debate. En medio de esta pandemia que a todos nos tiene como paranoicos, ¿no? Como las redes sociales se agitan, a cada rato hay un nuevo tema, a cada rato hay polémica. No sé cuáles consideren ustedes que han sido los grandes temas de esta semana, pero de entrada lo de la crisis petrolera, lo de el asunto de TV Azteca, los uy, gobernadores, bueno, en fin, ha estado interesante, ¿no? amigo Bretón. Pues han sido demasiados los temas y la verdad es que pues hay mucha tela donde cortar. Pues, ¿por qué no vamos empezando con cómo ha sido el comportamiento de la oposición a nivel nacional sobre esta pandemia, ¿no? ¿Cómo se han comportado? Y después podemos concluir sobre los temas internacionales que también son muy interesantes, ¿no? Bueno, previamente en la conferencia pasada queríamos medio intentar abordar cuando fue esa disputa respecto al pacto fiscal, ¿no? A salirse del pacto fiscal, pero luego después ya se atravesaron algunas otras cosas más y eso del pacto fiscal pues tampoco lo retomamos. ¿Qué opinan de eso? A ver, mi sazón. Del Mexit, ¿hablas tú del Mexit, de estos estados que pretendían separarse de la federación? Del Jalexit. Jalexit, No, mira, sinceramente creo que resulta hasta por demás ocioso pensarlo en estas condiciones por parte del mismo Estado, ¿no? De este pacto federal que tenemos a estas alturas, estar pensando si nos separamos o no nos separamos, pues está cabrón, ¿no? Digo, de entrada tendremos que analizar qué costos tendría, o sea, cuánto de la federación se aporta a los estados y viceversa. Eh, ¿Quién saldría perdiendo, quién saldría ganando? Y el que gana, pues ya vimos el caso de internacional ahí con Inglaterra, donde la ciudadanía por una parte pensaba que iba a ganar algo y ya vimos que la situación pues no fue tan favorable. Ahora si lo llevamos, lo tropicalizamos y lo vemos en México, pues yo creo que a Jalisco no le convendría salirse del pacto, ¿no? Me parece Que, ilógico, que, que distópico. ahí valdría la pena aclarar bueno, el Jalexit es como el término, ¿no? Que lo acuñamos ahí, Sí, no existe, no existe. pero realmente no hay una intención, aunque el video del gobernador se prestaba poquito a una ambigüedad, pero no hay una intención como tal de que Jalisco o algún otro estado se separe de la federación, sino más bien es plantear la posibilidad de volver a tener en cuenta el pacto fiscal, ¿no? Que es el sistema de coordinación nacional y cómo es que los estados, y yo incluso subiría los municipios, ¿no? Porque el municipio es la base. La verdad es que los municipios y los estados reciben muchísimo menos de lo que deberían estar recibiendo a nivel federal. Entonces, también tiene que ver con que el estado es el que más, digo, la federación es quien más recauda, ¿no? Si se va a plantear otra vez el pacto fiscal, tendrían incluso los estados y los municipios tendrían que ser responsables de recaudar, pues, ¿no? Es esa doble cara, ¿no? O sea, queremos que nos den Claro. más dinero, pero al mismo tiempo, pues nosotros no somos capaces de cobrarle a la gente y luego había esa especie de complicidad, ¿no? Se la dejamos
al gobierno federal que ellos sean los que cobren, ¿no? Y son los que muestran esa mala cara cobrando, pero realmente yo leía por ahí que era cerca del 90% de los recursos los que los cobra la federación, ¿no? Y esos deberían de ser cobrados, o gran parte deberían ser cobrados por municipios y por los estados. ¿Cómo ves, Matt? Bueno, yo creo que este tema lo que hace es visibilizar un problema en cuanto al modelo de captación de impuestos y, por supuesto, también un modelo de cómo las entidades federativas reciben el gasto público de la federación. O sea, cómo podemos migrar a un modelo en donde los gobiernos locales cuenten con autonomía presupuestaria para hacer sus políticas públicas, siendo que son los gobiernos locales los que están en inmediata atención con la gente. Entonces, yo creo que lo de mencionar el pacto fiscal en medio de una pandemia evidentemente no es óptimo, o sea, trazar una ruta práctica. Lo que sí es óptimo, lo que sí es necesario, es identificar que existe un problema de captación de recursos por el gobierno federal y que también los gobiernos federales, o sea, que no tenemos que transitar un modelo centralista. Si bien vivimos en un federalismo en donde existimos en estados soberanos, porque se les vota popularmente, pues precisamente la gente les vota a esos estados para que solucionen sus problemas regionales. Y si no tienen los recursos, los instrumentos para realizar sus propias políticas públicas para atención de esos problemas, pues está muy difícil que sea funcional el sistema federalista. En Estados Unidos, en Francia, los estados tienen autonomía presupuestal. Incluso estamos viendo el caso de Georgia. Salió una nota en El Economista en donde decía que ese estado priorizaba por encima de la sanidad pública la economía, contrario a lo que estamos viendo en el resto del mundo. Es decir, creo que lo resumiría de la siguiente manera. Es el hablar acerca de salirte del pacto fiscal es importante sí, solo si repensamos o migramos después de la pandemia un nuevo modelo que sea mucho más funcional y mucho más eficiente. Sí, sí, claro. Pero además, valdría la pena meter en ese debate toda una disputa por el federalismo, porque bueno, la verdad es que el federalismo en México ha sido un federalismo de fachada, ¿no? O sea, somos una república federal, pero pues de federal no tenemos nada. Además, muchas políticas a lo largo de los últimos tiempos han sido para desfederalizar. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre ahorita es la creación del INE. Antes era el Instituto Federal Electoral y los organismos electorales tenían una especie de más autonomía de lo que tienen ahora. Ahora el proceso de elección también pasa a través de eso. Pero no hay una discusión fuerte sobre el federalismo, ¿no? Y ahora que es cuando más se necesita, porque, por ejemplo, en un momento de pandemia como esto, que mejor que cada estado tuviera su propio sistema de salud, claro, bien, o sea, bien configurado, ¿no? Con la calidad que merecen, pero pues, ¿cómo pueden hacer eso si tienen que estar pichicateando las obras, ¿no? Que les da la federación. Pichicateando. ¿Qué significa pichicatear? ¿Hace cuánto no oyes eso? Pichicateando. Es como... Es ¿Qué como significa pichicatear? Es andar mendigando, ¿no? Ajá. Ya, perdón, Matías, que... No, es que en Jalisco, históricamente, en la historia de este país, ha sido quien ha generalmente propuesto cuestiones innovadoras en cuanto a la autonomía de los estados, en cuanto a la soberanía estatal, en cuanto al federalismo. Prisciliano Sánchez fue un parteaguas en la historia del país. Después Luis Manuel Rojas, un oriundo de Agualulco, por cierto, que presidió el Congreso Constituyente del 17, fue muy importante también a la hora de confeccionar la Constitución Política de los Mexicanos, en esa Constitución de Querétaro para el sistema federalista. Entonces, ahorita, o sea, cada 100 años como que la historia se vuelve a repetir, se habla acerca de recrear, de reinventar un nuevo modelo en donde siempre los gobiernos locales son los que más acaban sufriendo con el centralismo histórico mexicano. Un centralismo que viene desde la conquista, güey, ¿no? Sí. Y hasta previamente, nosotros entendiendo que el mexicano somos una mixtura, somos también entre criollos y pueblos originarios o pueblos indígenas. Entonces, el Tlatoani anteriormente, pues también tenía el poder azteca era muy
era muy centralista, güey. Claro. Luego iniciamos con Iturbide, ¿no? También era el imperio de Iturbide, pues, evidentemente centralista. El PRI hegemónico de los 70 años, ¿no? Ese que inicia y que confecciona a Plutarco Elías Calles, también tenía una concepción muy nacionalista, ¿no? Le llamaban el nacionalismo revolucionario, pero que tenía el control y el dominio precisamente a través de organizaciones, sindicatos, pero también acerca de un control presupuestal muy importante. Y ahora nos estamos otra vez encontrando con un modelo, primero con lo de los delegados, ¿no? De control político. Los superdelegados. Que no ha funcionado, y luego con un modelo de control financiero, ¿no? Con cortarle los recursos. Por ejemplo, le cortaron el ramo 23, que a mí me parece muy bien que sí, que se elimine la corrupción y todo lo que tú quieras, pero también hay obras de infraestructura que los municipios, no estamos hablando de municipios metropolitanos, estamos hablando de municipios que reciben 8 millones de pesos anuales, y les cortas la mitad del presupuesto por decir alguna cosa, pues les quitas todo, ¿no? Nada más tienen lo mínimo indispensable, ya no tienen obras de infraestructura, si acaso algunos servicios municipales muy básicos. Entonces, es un gran problema. O sea, lo que quiero decir no es nada más hablar acerca de salirnos del pacto fiscal, que sí es importante, sino repensarnos como país y repensarnos como entidades federativas y repensarnos como el modelo federalista en el cual vivimos y siempre hemos sufrido, pues, en la historia de México. Oye, yo tengo una pregunta al respecto. ¿Eso creen que lo vaya a contemplar el próximo constituyente? ¿Y dónde quedó el constituyente de Jalisco en esta pandemia? Bueno, de hecho la pregunta es oportuna, ¿no? Porque el siguiente año la Constitución cumple sus 100... Ah, no, me pendejé. Más bien, el siguiente año es el centenario de la consumación de la independencia. Pero es buen momento para plantear una... Hasta parece que nos pusimos de acuerdo, pero no fue así. No, para nada. Nomás para terminar la idea, el siguiente año que precisamente se cumple el centenario de la consumación de la independencia, del 28 de septiembre de 1821, creo que sería muy importante volver a plantear no solamente el pacto fiscal, sino muchas cosas más, pero luego también, en Jalisco había una propuesta que aparentemente estaba caminando bien, seguramente Mati va a saber mucho más del tema, pero luego esto con la pandemia, seguramente muchas cosas van a tener que abandonarse, ¿no? Algunos planes no creo que se completen como tal, aunque ya vemos que tenemos un presidente que está sumamente obstinado por sacar sus planes independientemente de todo lo que pase. Ya dijo que ya va a la refinería y que va al Tren Maya, entonces pues hay quienes de plano no están dispuestos a sacrificar algunos planes, pero a mí me parece que la posibilidad de plantear una nueva constitución federal, por lo pronto ahorita no estamos tan cerca, ¿no? No creo que exista la posibilidad de armar un constituyente federal, pero en lo local, pues Mati podría iluminarnos más. En lo local yo creo que es el momento preciso para definir quiénes queremos ser como sociedad después. O sea, estábamos hablando que va a haber un antes y un después de la pandemia, ¿no? Que era un parteaguas en la historia de la humanidad y que ya no volveríamos a ser como antes. No se decía mucho, de hecho hasta ya parece un cliché, pero es cierto. Y entonces pasa o va a pasar una crisis económica muy fuerte, va a pasar una crisis sanitaria muy fuerte, va a cambiar la interacción social a través de, no sabemos por cuánto tiempo de distancia, van a reconfigurarse las relaciones sociales incluso, va a reconfigurarse la economía política, los sistemas de producción, los mercados, los nichos, y yo creo que es muy prudente que en Jalisco, por ejemplo, ya hayamos avanzado en un espacio de construcción de un pacto social, ¿no? Que es la posibilidad de tener una asamblea constituyente. Y lo bueno es que ya está sobre la mesa. Esto quizá vino a quitar el foco de que existía la posibilidad de tener un constituyente, pero, digamos, la Constitución ya lo contempla. Ya sería nada más de que el Instituto Electoral se pusiera a convocar las elecciones y que se fijaran algunas reglas mínimas, pero ya se tiene todo el andamiaje legal. ¿Qué es lo que yo digo? Pasando esta pandemia, vamos a tener que redefinirnos como sociedad y vamos a definir quiénes somos los jaliscienses. Y está interesante, por ejemplo,
qué es lo que queremos acerca de los grandes temas como, legalización del aborto o no, ¿no? O el 420 que acaba de pasar, ¿no? La legalización de la marihuana, que sería otro legalización tema de la marihuana o no. O lo mismo que decíamos acerca de la recaudación fiscal, ¿no? Impuestos progresivos a los grandes empresarios, sí o no. Como lo que decía Andrés Manuel, ¿no? De los programas sociales obligatorios y que estén en la Constitución, sí o no. En fin, creo que da para mucho el tema, ¿no? ¿Tenemos que transitar a energías renovables, sí o no? O sea, que también ese es un pinche gran tema que nos tiene, pues, asolados, ¿no? ¿Cómo estamos invirtiendo ahorita en recuperación, en refinerías, en petróleo, siendo que las energías renovables son el futuro? Todos los estudios disponibles te dicen que se va a acabar el petróleo en el 2030, al menos los yacimientos más importantes. El mar Egeo, que estaba súper lleno, el mar Caspio, que era uno de los espacios en el mundo más importantes para captar petróleo, ya se está acabando. Entonces, bueno, podemos hablar de que México ya no es un país petrolero, ¿no? Ya Cantarell ya quedó, ya no existe en términos económicos, ¿no? Pero es la gran apuesta económica del sexenio. Si quieres, ¿te parece si transitamos ahorita de lo del constituyente a lo del sexenio? Sí. La refinería y todo eso. ¿A quién se la preguntaste? ¿A Oscar o a mí? Pues a ti, pero si Oscar quiere contestar. Es que no, se trabó un poquito, entonces ya no alcancé a oír, pero bueno, la refinería, híjole, ya vemos que el presidente está muy obstinado con sus planes, ¿no? Y no va a cambiar de opinión. Sí es importante transitar ya a nuevas energías. También es importante destacar que lo que ocurrió con Pemex en el paso de los últimos años, de las últimas décadas, pues la verdad lo descuidaron. Pemex le dio a México muchas oportunidades en mucho tiempo y en las últimas 2 décadas, seguramente, pues fue cuando generó su propio desgaste, ¿no? Creo que la idea de mantenerlo aquí ahorita, pero además pienso que la discusión de lo que está pasando ahorita respecto al petróleo, digo, yo soy de esa postura, sé que estamos en medio de una guerra, podríamos llamarla guerra mundial, pues, pero es una guerra petrolera, lo que llaman el oil crash, pues eso va a afectar a todas las economías y sobre todo a todas las economías que produzcan petróleo. Entonces, no sé si sea la mejor idea como detener también ese proyecto, porque luego también dicen, es que cómo estás construyendo una refinería en medio de cuando el barril de petróleo está, pues, valiendo nada. Pero, digo, también esto es una cosa coyuntural, ¿no? Que también entendiéndolo mejor, en el lapso de este mes seguramente, y bueno, más bien cuando termine mayo, seguramente los precios puedan acomodarse y podría llegar ya una cantidad considerable. No creo que llegue a los $50 por barril, pero bueno, o sea, me parece que sí se puede recuperar un poco, pero entender el contexto para mí es muy importante. Estamos en medio de una guerra petrolera y bueno, ahí no es tan sencillo. Es una apuesta arriesgada, pero pudiera servir. Digo, al final de cuentas sí se les tiene que... No podemos desprendernos tampoco de esa industria tan fácilmente. No. Y aparte no creo que, no es tan arriesgada que digamos. Y al final de cuentas, si pone ahí la refinería en Tabasco, va a ser una fuente de empleo para uno de los estados o el estado más pobre de la República, que de alguna manera, por ejemplo, si el petróleo se fuera a acabar en el 2030, ¿cuándo va a acabar? Tendría que contemplar la proyección de cuándo lo van a terminar para poder hacer un análisis prospectivo y decirles, si el petróleo se va a acabar para el 2030, entonces la economía básica nos dice que el precio va a subir, y si tú tienes tu refinería y tienes tu proveedor, va a llegar el momento donde se va a mantener el business y vas a poder vender caro eso. Diría yo si fuera paranoico. Ahora, no, perdón, síguele. Sí. Ahora, no creo, no estamos en condiciones nosotros para migrar para dar el brinco como ciudadanos hacia otro tipo de energías. O sea, lo hemos checado, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara,
cuánto cuesta un carro eléctrico, cuánto cuesta un carro normal, vete a la ciudadanía, cuánto te cuesta tener un... O sea, toda esta transición que también tiene que ser desde el aspecto social, desde más abajo, es muy complejo. Mientras tanto, vamos a seguir consumiendo combustible en nuestros carros simples que todavía no vuelan en el 2020. No sé si me da a entender. Sí, pero a ver, mi sazón, ahí yo identifico dos cosas. La primera, el que tú tengas una refinería no te garantiza que vayas a encontrar fondos petroleros. O sea, no te garantiza. Que tienes mayores posibilidades, por supuesto. Pero también es cierto que los árabes han invertido en muchas otras refinerías y no ha salido productiva su inversión. Lo mismo puede pasar en México. Sí es una apuesta. O sea, es creer que en México existen yacimientos de petróleo mediante los cuales con refinerías puedes extraer y tener tu propia cantidad, ¿no? Para poder comerciar con el mundo. Cuando dices creer, ¿en serio dices creer? O sea, ¿no hay nada seguro? ¿Nomás se está haciendo o qué? ¿A qué te refieres cuando dices creer? Creer que hay No, es que no te garantiza. O sea, puedes encontrar. O sea, tú taladras y encuentras petróleo o no. O sea, obviamente México históricamente siempre ha sido un país que tiene yacimientos de petróleo cercanos a su territorio, pero eso no te garantiza, o sea, Pero la refinería va directo a un yacimiento de petróleo, porque ya me estás haciendo dudar con eso, ¿no? O sea, la refinería ya tiene el lugar preciso en donde es, ¿no? O sea, hay estudios. Más bien lo que no tenemos la certeza es para cuánto tiempo nos va a rendir ese petróleo que se puede extraer. Porque, por ejemplo, ¿cuánto petróleo hay ahí? Ajá, o sea, porque hay dos actividades distintas, ¿no? Que es extraerlo a través de los yacimientos petroleros, pero la otra es lo que le llaman el fracking, que por cierto es también buen espacio para debatirlo. Yo particularmente estoy súper en contra del fracking, que es una actividad en la cual no solamente son más cosas negativas las que genera, sino que una de ellas, más importante, es que desperdicia muchísima agua y además ahí sí no tiene tanto el éxito para poder obtener petróleo, pero además también se ha comprobado que esas actividades generan que haya más temblores, ¿no? Y el presidente, cuando era candidato, él dijo que cuando él llegara a la presidencia iba a prohibir el fracking, cosa que todavía no pasa, ¿no? O sea, medio que en el Senado por ahí se levantó la idea, pero actualmente no se ha aterrizado nada de eso. Sí, mira, yo lo que digo es lo siguiente, la apuesta sí es por encontrar yacimientos de petróleo y por abastecer a México y por retornar a ser una economía competitiva en este mercado global. Lo que yo digo es que en el mundo hay evidencia suficiente como para saber que el petróleo está escaseando. Antes obteníamos energía a partir del carbón. El petróleo vino a sustituir al carbón. Ahora se dice que el hidrógeno es lo que va a sustituir o tendría que sustituir al crudo, al petróleo, como método de generar energía para diferentes actividades comerciales, ¿no? Particularmente en la movilidad, ¿no? Que es la combustión interna, que es cómo se mueven principalmente los carros, los vehículos, cómo se mueve la economía incluso, ¿no? Entonces, no hemos transitado o no hemos iniciado en una ruta de investigación para extraer energía a través del hidrógeno, y es o energía eólica o diferentes tipos de energías, ¿no? Tendríamos que iniciar de ya una ruta, una estrategia para captar nuevos tipos de energía. No existe actualmente. La gran apuesta, y digo, esa apuesta es que la refinería, que Dos Bocas nos abastezca de petróleo para volver a competir como en los 70s, en una economía que se basa principalmente, gran parte de la producción de la economía mundial se basa en eso, en el petróleo. Y los demás países se adelantan en esta ruta e intentan, por ejemplo, en términos de la industria automotriz, generar pilas de combustible que no dependan exclusivamente de la gasolina. Entonces nos vamos a quedar rezagados en el mercado. Digo, qué triste que vivamos en un neoliberalismo global, ¿no? En donde todo tenga que ser la oferta y la demanda en mercados determinados.
Pero yo lo que digo es, si ignoramos esa realidad mundial, nos va a ir terrible. Y me parece muy bien que también no nos enfoquemos únicamente en el crecimiento económico y que nos enfoquemos también en el bienestar de la sociedad a través de la redistribución de la riqueza, pero también hay que entender cuál es el panorama global. Y además, en cuanto a la redistribución de la riqueza, yo no estoy tan seguro de eso, porque no hay impuestos progresivos a los grandes consorcios como TV Azteca, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que digo es, sí estoy bastante preocupado por esto. No sé si compartan ustedes mi preocupación. Y ahora regresándonos al tema de los impuestos progresivos, o sea, y tratarlo de hilar con el primer tema, que fue lo del pacto fiscal, pues también una propuesta para generar un nuevo acuerdo fiscal es a la hora que tanto estados como municipios puedan cobrar, que empiecen a generar esos tipos de impuestos que sean progresivos, ¿no? Que para explicarlo muy brevemente, el impuesto progresivo es que le quita más a los que tienen más y le quita menos a los que tienen menos, ¿no? Efectivamente. Ya llegó el acompañante de la noche, que es este mensaje que nos dice que nos quedan 10 minutos. Entonces, no sé si damos ahí un cierre de los temas que bueno, fueron bastantes. Pues mi sazón, ¿vale? Bueno, yo me voy con más dudas. Aparentemente. Libertario que te está diciendo, no te metas gobierno en estos, son los business entre nosotros, deja que nosotros lo hagamos si tú vas para un lado, ¿no? Y tienen 190 millones de barriles diarios, cabrón. Entonces, si al último no van a ser, desgraciadamente para todos nosotros. ¿Qué decías, Bretón? Está fallando la conexión del internet. ¿O qué? No, sí los oigo, pero se está trabando un poco. Yo vi que nos mandaste un mensaje subliminal, porque ahí vimos un logo de un equipo de fútbol capitalino. Podemos debatir de fútbol también. Podemos debatir ahí de fútbol. ¿Por qué invirtió? Ahorita no hay, puro FIFA. ¿Por qué invirtió en este de béisbol y no invirtió en un estado para las Águilas del América? Vas a decir. No invirtió en la remodelación del Estadio Azteca. No hay mucho que debatir. Digo, está claro, más que claro, cuál es el mejor equipo del país. Entonces ahí sí podemos ver quiénes se le aproximan un poco, pero bueno. Yo no te oí completamente porque en internet andaba chafeando. Pues decía Sazón que se fue con muchas dudas acerca sobre todo del tema del petróleo, de si de verdad es una apuesta o si ya se tiene perfectamente calculado cuánto petróleo vamos a extraer o no. Yo soy de la idea de que no, y yo resumo, incluso aprovecho para dar mi conclusión. Sí al federalismo y al fortalecimiento de las autonomías de los gobiernos locales, sí a un nuevo constituyente. En Jalisco creo que después de la pandemia podemos identificar quiénes vamos a ser como sociedad. Sí a apostar a nuevos yacimientos de petróleo, sí a Dos Bocas, sí a la refinería. Nada más, creo que simultáneamente también tendríamos que tener una estrategia muy clara de cuáles van a ser las siguientes energías renovables a las cuales le tenemos que apostar. Y finalmente, también sí a la redistribución de la riqueza que plantea el gobierno federal. Nada más me gustaría que tocaran los intereses de los grandes empresarios nacionales. Me imaginé el botoncito de sí a todo. Digo, creo que ideológicamente coincidimos en muchos aspectos, ¿no? Sí. Sí es necesario replantear muchas cosas. Desafortunadamente, pues estos momentos no nos van a servir para ejecutarlas, pero sí podemos aprovecharlas para pensarlas, ¿no? El simple hecho de que se haya subido el tema de replantear el pacto fiscal, creo que bajo esos términos es algo, ahí sí es donde tiene su fortaleza, ¿no? Que es la posibilidad de que podemos meternos de lleno y
y quienes sepan del tema, que se empiecen a acercar más, sobre todo a asesorar a esos personajes, pero yo no creo que sea el momento ahora, pero sí es importante la discusión. Digo, ninguna discusión es mala en ese aspecto. Yo creo que sí se deberían de cambiar muchas cosas, tratar de migrar hacia las nuevas energías y bueno, ya que estamos en esto, hasta pensar cosas tan importantes y que van a ser todavía más relevantes a lo largo de este siglo, como cosas relacionadas con el reciclaje, ¿no? Y hacia dónde van nuestros desechos, ¿no? Los desechos sólidos principalmente. Sí, el sazón ya me da un norte de lo que estaba pensando, pero... Tu risa Pero lo bueno, delata. ajá. Sí, hombre, pues este hombre ya se puso escatológico. Pero bueno, creo que no nos ajusta el tiempo para discutir muchos temas. No, quedan pendientes muchos temas, queda pendiente ver la violencia, queda pendiente qué pasó con el movimiento feminista, queda pendiente revisar qué está pasando entre los poderes fácticos, los medios de comunicación y el gobierno, que creo que nos daría para un buen tema charlar sobre qué pasó ahí con TV Azteca, ¿no? Y Salinas Pliego Uy, y también su otro. amigo o ex amigo Andrés Manuel. Pero lo vemos en el siguiente capítulo, ¿qué les parece? Lo vemos en el siguiente y también prometer que, digo, ya sea en el siguiente o en el siguiente del siguiente, también hay un interés que compartimos los tres sobre un texto que salió recientemente y que nos ha caído como anillo al dedo, que es más que nada la sopa, ¿no? Ahí está, la sopa de Wuhan, que es un texto que también vale la pena. Digo, nos gusta mucho la política, pero podemos discutir también la realidad bajo un enfoque filosófico que no estaría nada mal y hay muchos textos ahí que valen la pena. Es un recetario, ¿verdad? De comida china. ¿Cómo preparar un murciélago en 10 minutos? ¿Cómo comerte un caldo de murciélago y no sentir remordimiento al siguiente día? Pero bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente. Y que continúen las discusiones. Hecho. Hecho. Bueno, amigos. Saludos, muchachos.